Saludos, estimados participantes. Quiero darle la bienvenida al último bloque temático, a la unidad temática número 4. El día de hoy vamos a analizar al menos dos conceptos bastante importantes dentro de lo que es el derecho de bienes y derechos reales en el derecho venezolano, como lo es la comunidad y la posesión. Antes de esto, quisiera decir un par de cosas. La actividad correspondiente a esta unidad temática consiste en una exposición. Esta es una exposición individual, tienen que grabarse un video no más de 5 minutos, un video que dure más de 5 minutos, pues no va a ser evaluado. El tema va a ser sobre la importancia de la comunidad, ¿no? Comunidad en el contexto del derecho civil de bienes en Venezuela. Ha pasado en otras ocasiones, gente que confunde la importancia de la comunidad y empieza a hablar de la comunidad como un contexto político o el conjunto de personas. No, netamente en el contexto del derecho civil venezolano. Van a grabar, se van a subir el video a YouTube, van a copiar el enlace, lo van a colocar en un archivo Word, aparte de la página en la cual se señale el link, tienen que hacer una portada y después lo suben a la plataforma. Y les recuerdo nuevamente, eso tiene un máximo de 5 minutos. Un video que se extienda más de los 5 minutos no va a ser evaluado. También quisiera hacerles un llamado a participar, a hacer un donativo a la actividad social que está realizando el Instituto de Estudios Superiores. Consiste en traer un juguete nuevo, usado o en buenas condiciones para poder regalarlo o donarlo a la comunidad Zamora 200 en Ureña, ¿no? Esta es una labor social y pues todos como unos integrantes de esta institución deberíamos estar llamados a poder colaborar a aquellas personas que no tienen tanta capacidad para poder dar un regalo a los pequeños dentro de este contexto navideño. Sin nada más que acotar, vamos a entrar directamente en el tema. El primer punto que vamos a tratar el día de hoy es el referente a la comunidad. La comunidad se refiere a la situación en la que dos o más personas tienen un derecho de propiedad conjunto sobre un bien. Este derecho se conoce como comunidad de bienes y se encuentra regulado en el Código Civil venezolano en los artículos 515 al 529. El régimen de comunidad es un régimen bastante amplio y es bastante necesario que tengan conocimientos con respecto a lo que es una comunidad. Probablemente alguno de sus primeros casos o alguna de las primeras asesorías que vayan a llegar a dar en el libre ejercicio de la profesión tengan que ver con asuntos relacionados a la partición y liquidación de una comunidad de bienes, bien sea una comunidad de carácter sucesoral o una comunidad de gananciales o unos socios que hayan comprado algún aspecto, distintas personas que hayan comprado en distintas proporciones un mismo bien y que desean partir esa participación o ceder esa participación o que los busquen para tener conocimiento sobre cuáles son los derechos que tienen estos distintos comuneros dentro de su comunidad, hasta dónde se extiende ese derecho de propiedad y qué otro tipo de derechos pueden tener dentro de este contexto de la comunidad. El objeto de la comunidad puede ser cualquier bien que pueda ser poseído en común, como una casa, un terreno, un vehículo, una obra de arte, entre otros. Es importante destacar que cada uno de los copropietarios tiene una parte indivisa, es decir, una porción del bien que no puede ser identificada físicamente y que se encuentra en comunión con las partes de los demás copropietarios. Imaginemos una casa. Esa casa es adquirida por distintos hijos por medio de una comunidad sucesoral. Digamos, está el padre tenía la propiedad de la casa, el padre fallece, deja tres hijos, cada uno tiene un porcentaje de al menos un 33,33% sobre la casa. Eh, pero, ¿cómo se materializa eso? Supongamos que vayamos a la casa. Entrando en esa casa no podemos decir, este es el 33% que le corresponde a tal comunero y este es el otro 33%. Realmente no, porque es un objeto indivisible. No es como que, por ejemplo, podemos agarrar tantos kilos de arroz y lo podemos dividir, tantos kilos de otro bien y lo podemos dividir. Recaen necesariamente sobre bienes indivisos y cada parte es una parte indivisa.
Es por eso que existe la necesidad de unir a unas personas sus derechos de propiedad en un conjunto que se conoce como propiedad. Pero el objeto del derecho sobre el cual recae la propiedad siempre es un bien y un bien de una naturaleza indivisible, ¿no? Y es justamente esa naturaleza indivisible lo que termina uniendo a las personas en el régimen de comunidad. La valoración de la comunidad puede variar dependiendo de los distintos factores, como el tipo de bien que es objeto de la copropiedad, la finalidad de la comunidad y las distintas disposiciones legales y contractuales aplicables. En general, la comunidad puede tener una duración determinada o indeterminada. Supongamos que existe una comunidad de dos personas adquieren la propiedad de un terreno. Ese terreno lo adquieren para una explotación agrícola y este, tienen unos planes para que esa explotación tenga una duración entre 3 a 5 años. Pasados los 3 a 5 años, ya la necesidad de esa comunidad se puede extinguir y pueden surgir o pueden plantearse la necesidad de rematar esa comunidad, bien sea que una de las partes le compre sus derechos de propiedad al otro comunero o que otro comunero decida venderlo a una tercera persona. Pero tenemos un lapso claro. Pero, por ejemplo, digamos una comunidad sucesoral. Es una comunidad que nace de hecho, nace por un hecho fortuito, como lo es la muerte de una persona que deja un acervo hereditario. Y ese acervo hereditario, pues termina generando una comunidad que puede prolongarse a lo largo del tiempo. De hecho, una de las causales y uno de los puntos más comunes dentro de la administración tributaria con respecto a las prescripciones es la prescripción de la obligación de presentar una declaración sucesoral, porque muchas veces la gente deja pasar los años y no lo presenta, porque es una comunidad que no tiene un lapso fijo de existencia, puede durar hasta la muerte de alguno de los comuneros. ¿Cuáles son los derechos de la comunidad? Es necesario que tengan este punto claro, porque puede pasar de que alguno de los herederos pueda creerse con más derecho que otro comunero. Por ejemplo, está la esposa y o por ejemplo, está la madrastra y están dos hijas. La madrastra se encuentra en el lugar, en el domicilio conyugal y posee los bienes de la comunidad de gananciales. El esposo fallece, deja a las dos hijas y las dos hijas están, por ejemplo, en otros estados. La madrastra puede apropiarse de todo eso y probablemente tenga el conocimiento, tenga la creencia errónea de que tiene mayor derecho que de las hijas de este a poseer esos bienes. ¿Por qué? Porque pues ella vivía con él, en el momento en el que falleció, pues ella es la que ha tenido que administrar eso, pero son errores y se presta para arbitrariedades por parte de un comunero frente a otros comuneros. Es por ello que es necesario tener claro cuáles son los derechos de los comuneros. El primero de ellos es el derecho de propiedad, y es que cuando hablamos de la comunidad tenemos que decir que en el derecho de comunidad, en la situación de la comunidad, todos los comuneros son propietarios de un bien, de una parte indivisa de un bien, ¿no? Y como es una parte indivisa, obligatoriamente van a mantenerse en una comunidad. De igual manera, todos los herederos tienen derecho a la administración y una buena administración, la administración de un buen padre de familia. Tienen derecho de preferencia. ¿Cuál es el punto de la comunidad? La comunidad suele nacer en unos entornos muy cerrados, por ejemplo, entornos familiares, entornos de una estricta confianza. Es por ello que en el momento que una de las personas que integran esa comunidad decide salir de esta, tiene que ofrecer su derecho dentro de esa comunidad a otro de los comuneros, a los fines de que no ingresen terceras personas extrañas a esa comunidad. Tienen que hacerlo y es algo importante que tienen que tener en cuenta. Luego tenemos el derecho a información. Normalmente suele pasar que dentro de una comunidad, alguno de los comuneros se desentiende un poco de lo que es el manejo de los bienes de la comunidad. Pero a pesar de eso, él siempre va a tener derecho a informarse sobre qué uso están dándole a a los bienes de la comunidad, cómo se están manejando, cómo se están administrando. Tienen ese derecho de información y no se le puede ser negado. De igual manera, también tiene derecho al acceso del bien, que suele pasar que algunos de los comuneros, sobre todo en situaciones como la comunidad de gananciales o la comunidad sucesoral, suele
retener unilateralmente uno de los bienes o varios de los bienes pertenecientes a ese acervo de comunidad, lo cual es completamente ilegal porque viola este derecho del acceso al bien sobre el cual él es propietario. Luego también tenemos el derecho a impugnar decisiones. Y es que puede pasar que existan acervos dentro de una comunidad que sean bastante grandes. Por ejemplo, una comunidad sucesoral en la cual existen distintos bienes, bienes grandes, fincas, apartamentos, acciones en empresas, un cúmulo bastante grande dentro de ese acervo hereditario. Esos bienes pueden ser administrados por uno o varios comuneros, pero las decisiones que tomen dentro de esa administración pueden ser impugnadas por el resto de los comuneros. Pero no todos son derechos. También tenemos las obligaciones de los comuneros. La primera de las obligaciones es la de contribuir con los gastos comunes. Y es que como se es propietario, se tiene que tener un manejo de un buen padre de familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto? Que se debe contribuir a todos los gastos comunes de un inmueble. Por ejemplo, los gastos de electricidad, los gastos de los servicios públicos, los gastos de pequeñas reparaciones. Todo eso para poder mantener los bienes en un perfecto estado. También tiene la obligación de conservar y mantener el bien. Supongamos que uno de los comuneros decide usar el bien, un bien inmueble, por ejemplo, eh, un terreno, ¿no? Para la explotación. Solo porque lo está usando, tiene que también conservarlo y mantenerlo. No puede deteriorarlo, porque deteriorarlo no solo afecta a su propio derecho, sino también el derecho de los otros comuneros. Luego tenemos la obligación de respetar las decisiones tomadas en relación a la administración del bien. Y es que si dentro de los comuneros existe un consenso con respecto a la administración del bien, a las acciones que se van a tomar con respecto al bien, el resto de comuneros tiene derecho también tiene la obligación de respetar esas decisiones. También tiene el derecho de impugnarlas, pero si ha pasado por todo el proceso de impugnación de una decisión, tiene la obligación de respetar las decisiones que se tomen. También tiene la obligación de informar sobre cualquier situación que afecte el bien. Y es que si bien es un derecho de todo comunero solicitar información de cómo se está administrando el bien, también es una obligación de los comuneros que lo están administrando suministrar información sobre cualquier situación que afecte el bien. La obligación de no realizar actos que afecten a la comunidad. ¿Cuál sería uno de estos actos? Vender los derechos de la comunidad a una tercera persona extraña, ¿no? Ni respetando la preferencia ofertiva. Y por último, tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás comuneros. Es decir, tiene el derecho, tiene la obligación de respetar el derecho de propiedad, la obligación de respetar el derecho al acceso al inmueble, tiene la obligación de respetar el acceso a la información del inmueble y a la conservación del inmueble, entre otros derechos, independientemente del carácter del comunero. No es que haya un comunero que tenga mejor derecho que otro. Como son comuneros, todos tienen igualdad de condiciones, ¿no? Lo que varía son los porcentajes, pero todos tienen los mismos derechos. Luego tenemos los derechos frente a los acreedores dentro del régimen de comunidad. Y es que los acreedores tienen ciertos derechos en relación a los bienes que son objeto de una comunidad de bienes. En general, los derechos de los acreedores dependerán de la naturaleza de la comunidad y del régimen jurídico aplicable. En general, los acreedores pueden embargar parte indivisa del bien que pertenece al comunero deudor y solicitar la venta judicial, siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Que a pesar de que un bien pertenezca a una comunidad, si existe una deuda con respecto a uno de los acreedores, esa deuda afecta únicamente a la porción indivisa del deudor, ¿no? Del comunero deudor, no afectando el resto del bien que pertenece a la comunidad, a los fines de salvaguardar los derechos del resto de comuneros. Con esto cerramos el punto relativo a la comunidad dentro del derecho venezolano. Volvemos a decir que el mismo se encuentra regulado entre los artículos 515 del Código del 515 al 529 del Código Civil venezolano. Y es sobre este punto que tienen que hacer la exposición. La exposición, les repito nuevamente, trata sobre lo que es la importancia de la comunidad, cómo está regulada, la importancia de esa regulación, la importancia de los derechos de los comuneros, a los fines de evitar
o arbitrariedades y los distintos tipos de comunidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar su actividad. Luego pasamos a lo que es la posesión. La posesión se define como el poder físico de una persona que tiene sobre una cosa con la intención de comportarse como propietario de la misma. La posesión es un derecho real que le permite al poseedor ejercer ciertos derechos sobre la cosa, como el derecho del uso, el goce, la disposición de la misma. La posesión es el poder físico, ¿no? Es la situación en la cual una persona detenta una cosa con la intención de comportarse como propietario de la misma. Se acepta dentro de esta definición que el poseedor no necesariamente tiene que ser el propietario. Se puede comportar como propietario, pero no necesariamente es el propietario. Necesita un punto y es el animus possidendi, ¿no? Que se entiende como el ánimo de poseer, poseer como dueño. Es una situación, es un derecho real, pero también se puede entender como una situación de hecho en la cual una persona está detentando un bien, independientemente del título que lo adjudica esa posesión o que la justifica esa posesión. En el derecho venezolano existen algunas especies de posesión, como la posesión precaria, que es aquella que se ejerce sin un título que la respalde, y la posesión viciada, que es aquella que se adquiere de manera ilícita o fraudulenta. La precaria, por ejemplo, es aquella posesión que se está ejerciendo a nombre de una tercera persona. Por ejemplo, en los casos de los alquileres, una persona está poseyendo un bien, pero a cambio de eso está pagando un canon de alquiler, y pagando ese canon de alquiler no está poseyendo como si él fuera el propietario, lo está poseyendo pero reconociendo la propiedad de otra persona. Pero también existen unas posesiones viciadas, que son aquellas obtenidas por medio de hechos ilícitos. También tenemos lo que es la posesión legítima, y es que la posesión legítima es aquella posesión que es ejercida de forma pacífica, reiterada en el tiempo, pública, con el ánimo de adquirir el inmueble. Es aquella que nos sirve, por ejemplo, para unos tipos de derecho, como lo es la acción de prescripción adquisitiva, para poder adquirir el inmueble. Ya hemos hablado un poco de lo que es este tipo de posesiones. También dentro de los grados de la posesión tenemos que decir que podemos hablar de una posesión simple, que es la posesión que se ejerce sin ningún tipo de obstáculo o limitación por parte de terceros. La posesión inmediata, que es la posesión que se ejerce a través de otra persona o entidad, como por ejemplo cuando se posee una cosa en calidad de arrendatario. Y también tenemos la posesión irregular, la posesión que se ejerce de algún tipo de obstáculo o limitación por parte de terceros, como por ejemplo cuando se posee una cosa embargada o hipotecada. En Venezuela, la pérdida de la posesión puede ocurrir por distintas causas, entre las cuales se puede mencionar el despojo, cuando el poseedor es despojado de la cosa por otra persona, ya sea de forma violenta o mediante un engaño, ¿no? Y para protegerlo te necesitan utilizar los interdictos. En este caso, utilizaríamos el interdicto de despojo. En caso de abandono, cuando el poseedor deja de ejercer la posesión de una manera voluntaria y sin intención de recuperarla. Por ejemplo, una persona que decide mudarse a otro estado, a otro país, abandona su inmueble, abandona la posesión del inmueble y no posee la intención de volverlo a recuperar. También existe la renuncia, cuando el poseedor renuncia a la posesión de la forma de la cosa de forma expresa o tácita. Expresa dejando constancia de que él no va a volver a ejercer ese derecho de posesión, y o tácita mediante el abandono. Por el vencimiento del plazo, cuando el poseedor pierde la posesión de una cosa que se le había entregado por un plazo determinado, al vencer dicho plazo. Por ejemplo, un caso de un arrendamiento o por tiempo determinado. Se le entrega la posesión de la cosa por un contrato determinado. Y al vencimiento de ese contrato y al vencimiento de esa prórroga del contrato, él está en la obligación de entregar ese inmueble. Y por último tenemos la sentencia judicial, cuando una sentencia judicial declara la nulidad o la inexistencia de la posesión del poseedor. Esta sentencia puede surgir, por ejemplo, de una acción de desalojo, de una acción interdictal, de una acción de reivindicación. Puede afectar ese estatus de poseedor de la persona y puede de esta manera extinguir la posesión. Existen distintos mecanismos de protección de la posesión dentro del derecho venezolano. El primero de ellos, la primera de las acciones, es la acción interdictal, las cuales son
definidas como un conjunto de acciones judiciales que tienen como finalidad proteger la posesión de los bienes muebles e inmuebles. Estas acciones son de carácter urgente y a través de ellas se busca tener una protección inmediata de la posesión, evitando que se produzcan daños irreparables. Tenemos las acciones interdictales para poder proteger la posesión, ¿no? Estos son los diferentes interdictos que están regulados dentro del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Tenemos al menos cuatro interdictos: el interdicto de amparo, el interdicto de despojo, el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra vieja, ¿no? Estas son acciones que están enfocadas a proteger únicamente el derecho de propiedad, que tienen un carácter de urgencia, y como tienen un carácter de urgencia, necesitan al menos un lapso muy corto para interponerse. Por ejemplo, suele ser de un año contado a partir de la perturbación para poder interponerla. Si no se interpone dentro de ese año, pues se entiende que el riesgo no es inminente y la acción de interdicto pues no es procedente. El primero de ellos es el interdicto de amparo. Se utiliza cuando alguien se siente amenazado en su derecho de poseer o disfrutar de un bien inmueble y busca protegerse contra cualquier violación de ese derecho. En Venezuela, este recurso se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil, también en el Código Civil, y puede ser utilizado en casos como desalojo, usurpación, turbación o molestia en la posesión de un inmueble. ¿Cuál es la condición para que esta acción proceda? Primero, el lapso tiene que ser un año contado a partir de la fecha de la perturbación para interponer la acción de interdicto de amparo, pero también la cualidad del poseedor, y es que no todo poseedor puede interponer la acción de amparo, el interdicto de amparo. Tienen que ser necesariamente un poseedor legítimo de la cosa. Luego tenemos el interdicto de despojo, que se parece bastante al interdicto de amparo. Se define como aquel recurso legal que se utiliza para proteger la posesión de un bien inmueble cuando ha sido arrebatado violentamente o mediante engaño por parte de otra persona que no tiene derecho sobre él mismo. Este recurso se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil. ¿Cuál es la diferencia con este? Comparte el tiempo de un año, pero se diferencia con respecto a la cualidad. Y es que mientras el interdicto de amparo puede ser interpuesto únicamente por el poseedor legítimo de la cosa, el interdicto de despojo tiene que ser interpuesto únicamente, puede ser interpuesto por cualquier tipo de poseedor, no tomando en cuenta cuál es la posesión que éste está ejerciendo. Luego tenemos el interdicto de obra nueva, que se encuentra regulado en el artículo 785 del Código Civil, el cual establece que cualquier persona que tenga razón para temer de que una obra nueva puede causar un perjuicio a un inmueble, derecho real u otro derecho poseído por él, puede denunciar la obra ante el juez competente, siempre y cuando la obra no esté terminada y no haya transcurrido un año desde su inicio. El objeto de esta medida es proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos y prevenir posibles daños a los bienes inmuebles y derechos reales. Señala distintos tipos de situaciones en las cuales se puede pedir este interdicto, bien sea la posesión del inmueble o de un derecho real u otro objeto poseído por el poseedor. Y este daño, este riesgo, esta perturbación es provocada por la construcción de una obra nueva. No se puede hablar de un riesgo cuando la obra ya está construida. Es necesaria la situación en la cual la obra esté en construcción. Y esa construcción, esos preparativos pueden generar o pueden afectar el derecho de posesión o otro derecho real que posea el poseedor. Por último, tenemos el interdicto de obra vieja, el cual se encuentra regulado en el artículo 786 del Código Civil y establece que el derecho de cualquier persona a denunciar la existencia de un peligro inminente que pueda afectar un predio o otro otro objeto poseído por ella, y a obtener medidas para evitar el daño y reducir los riesgos. La denuncia se realiza ante el juez competente y debe incluir los motivos por los cuales se considera que existe un riesgo inminente de daño. ¿Qué quiere decir esto y cómo se traduce? Pues que el interdicto de obra vieja, a diferencia del interdicto de obra nueva, protege la posesión, cualquier tipo de posesión, pero únicamente cuando el riesgo es producido por una obra vieja. Cuando la infraestructura, por ejemplo, tiene un riesgo de caerse o tiene el riesgo de ser destruida y esa
de colapsar por sí misma, y ese colapso afectaría la posesión o el derecho real que esa persona está ejerciendo. Con esto terminamos la materia. Realmente quiero darles las gracias a todos ustedes, los que hayan visto la clase. Eh, Quedaríamos pendientes con la actividad. Les recuerdo de nuevo, es una exposición individual, tienen que grabarla, subirla a YouTube, compartir el link en un archivo Word y subirlo a la plataforma. Es una exposición de no más de 5 minutos, aquellas exposiciones de más de 5 minutos no van a ser evaluadas y el tema principal va a ser la importancia de la comunidad dentro del derecho civil venezolano, comunidad dentro del derecho de bienes, no en un contexto político. De nuevo, también les quiero hacer el llamado para que puedan donar un juguete nuevo o en un buen estado a la sede del YESID para poderlo donar a la comunidad de Zamora 200 en Ureña. Es un bonito gesto en esta época del año, aquellas personas que no tienen la posibilidad de poderle dar algo a sus hijos y es una buena manera, una labor social para poder hacer una mejor sociedad. Sin nada más que acotar, quisiera despedirme y quisiera darle nuevamente las gracias a todos ustedes por ser mis estudiantes en este periodo académico.